personas que son amantes de la colección les gusta comprar objetos antiguos. Aunque estos valgan una fortuna, no les importa. Aún así las compran. Y mientras más antiguos sean, mucho mejor para ellos, porque significa más valor. Sin embargo, en ocasiones no saben lo que aquel objeto encierra en su pasado. Hay cosas que presencian sucesos aterradores, como desgracias, muertes con asesinatos entre familias, por envidias o por X cosa, en los cuales las almas quedan atrapadas en ellos, sobre todo en los espejos, porque por medio de ellos se pueden hacer muchas cosas, principalmente abrir portales por donde pueden entrar energías no muy benévolas, todo dependiendo del uso que se le haya dado, y en el caso de muerte, depende de la manera como fueron asesinados, porque su energía se vuelve mala y hasta pueden también estar malditos al haber hecho algún juramento de venganza en ellos. Esto que voy a contar le sucedió a una persona que le gustaba comprar cosas antiguas, como muebles, espejos, adornos, cuadros, entre muchas cosas más. En ese tiempo corría el año 1936, año que esos artículos eran de gran valor por su belleza y antigüedad. Esta persona recientemente había adquirido una grande casa y la quería decorar con objetos antiguos de su gusto, mezclados con muebles contemporáneos de la época estilo victoriano, providencial francés, los cuales eran de su predilección. Era muy excéntrica, con muchos de la alta sociedad, y deseaba lucir la casa con sus amistades. Recientemente había adquirido unos candiles carísimos. Pondría uno en la enorme sala y otro arriba de las escaleras. También unos burós con sus lámparas hermosas para ponerlos sobre ellos en su bella recámara. Pero lo que más llamó su atención fue un enorme espejo que nadie sabía cuántos años tenía de haber sido hecho. Le gustaba tanto que lo puso en su habitación a un lado de su cama. Una noche ya de madrugada se despertó con sed. Era extraño, porque nunca tomaba agua de madrugada. Bajó por las grandes escaleras y se dirigió al comedor, atravesando un gran pasillo hasta donde finalmente se detuvo en la cocina. Al estar tomando el agua, escuchó una voz que le llamaba por su nombre. Era como un susurro entrecortado, lo que le pareció extraño, porque en ese momento estaba sola. Prestó toda su atención tratando de no sugestionarse. Sabía que si los llamaba sería tanto como invitarlos a entrar. Sintió mucho miedo, pero trató de no demostrarlo haciéndose la valiente, y esperó en silencio tratando de escuchar cualquier ruido por leve que éste fuera. Pasaron unos momentos y al no escuchar nada, pensó que había sido su imaginación. Terminó de un sorbo el agua y se dispuso a subir a su habitación. Cuando se disponía a acostarse, escuchó un fuerte ruido en la sala, como si algo se había caído. Rápido bajó pensando que podía ser un ladrón y vio que uno de sus floreros estaba roto, tirado en el piso. Aunque no era de mucho valor, pensó que eso no tenía explicación, debido a que no podía haberse caído solo. Alguien debió haberlo empujado, pero ¿quién pudo hacerlo si estaba completamente sola? Un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar que alguien o algo podría andar por ahí. Buscó casi por toda la casa, pero no encontró nada raro. Con miedo subió a su recámara pensando qué estaba sucediendo. Ya no pasó nada extraño y casi amaneciendo se quedó dormida. Pero las cosas terroríficas apenas comenzaban, porque estaba por vivir momentos verdaderamente escalofriantes. Al día siguiente, ya muy entrada la noche, a pesar que andaba desvelada, no podía dormir y estaba viendo un programa en la televisión. De repente escuchó un silbido muy suave que venía del segundo piso. Bajó el volumen del televisor y se repitió de nuevo, pero esta vez con más claridad. En esta ocasión no pudo moverse. Un fuerte escalofrío se lo impidió al recorrer toda su espalda, seguido de una sensación escalofriante de miedo. No era una persona miedosa, pero esto la estaba poniendo nerviosa. Se levantó despacio, tratando de percibir de dónde provenía aquel silbido, pero solo se apreciaba un silencio sepulcral. Ahora ya no tenía dudas de que algo no andaba bien. Las cosas paranormales cada vez se empeoraban. Por la mañana, al estar preparando el desayuno,
En eso sintió que alguien tocaba su pelo. Volteó rápidamente al mismo tiempo que de su garganta salió un fuerte grito. Luego cerraron la puerta de la cocina. Salió para ver si alguien había entrado, pero no había nadie. Era domingo y ese día la servidumbre no trabajaban. Pensó que había sido el aire, pero luego desechó ese pensamiento, ya que la ventana estaba totalmente cerrada y así no podía haber entrado el aire. No sabía qué sucedía y eso la tenía lívida. En sus ojos se notaba el terror que sentía. Nuevamente llegó la noche. Estaba calmada, pero no del todo, porque no dejaban de silbarle y de llamarle por su nombre entre escalofriantes lamentos. Sin embargo, no había nadie en casa, ni cómo pensar que alguien estaba jugando bromas. Se acomodó en el sofá viendo la televisión, quedando de frente a las escaleras, con las luces prendidas para sentir menos miedo. Así estuvo durante un tiempo en el que no ocurrió nada. Ya estaba un poco más calmada, cuando de pronto miró que por las escaleras bajaba una mujer sin tocar los escalones. Vestía con ropas antiguas de otras épocas y sin detenerse llegó hasta ella. Su cara era horrenda, semejaba una mueca amenazadora, muy escalofriante. Luego de señalarla con su mano, desapareció ante sus ojos. Mirar aquel ente fantasmal hizo latir su corazón con fuerza, quedando paralizada. El miedo se había apoderado de ella y ya no era fácil erradicarlo, debido a que en su mente estaban todos los sucesos paranormales que había vivido en las últimas noches. Pero esto aún no terminaba. Al contrario, las apariciones se hicieron más frecuentes. No fue la única que lo vio, y eso le hizo saber que todo era real y que no estaba loca. En cierta ocasión que tenía de visita a unas amigas, ella les estaba mostrando las antigüedades que recién había comprado en Brasil, incluyendo el extraño espejo. Luego que se los mostró fueron a donde estaban los candiles, pero no se fijaron que una de ellas se había quedado como hipnotizada, mirando fijamente aquel antiguo espejo. Y cuando les mostraba los candiles, escucharon un grito desgarrador. Rápido subieron y encontraron desmayada a su amiga en el piso. Luego que pudieron reanimarla, les contó que el espejo la llamaba como si alguien estuviera dentro de él. Ella estiró su mano para tocarlo y atravesó el cristal. Entonces algo la tomó y se la estaba llevando. Pero con mucho esfuerzo logró zafarse de aquella mano, y antes de desmayarse miró la cara de una horrenda mujer. Por eso había gritado. Sus amigas no creían, pensando que por la antigüedad y fascinación del espejo, en su mente se había procreado una alusión, y en ella sintió y vio todo eso como si hubiese sido real. Pero la dueña les dijo que tenía varias noches viendo y escuchando cosas fantasmales, todo desde que compró esas cosas. Incluso les contó lo de la mujer que se deslizaba por las escalinatas y desaparecer ante su presencia. Las mujeres aún no estaban convencidas del todo, hasta pensaron que las dos estaban perdiendo la cordura, cuando de repente en la cocina se escuchó que se estaban cayendo los trastes, cazuelas, ollas, platos, y la licuadora se encendió por sí sola. Todas se miraron entre sí y sus amigas salieron corriendo asustadas, dejándola sola. Ella fue a la cocina para levantar lo que se había caído, pero todo estaba en orden, acomodado en su lugar. Sintiendo escalofríos, rápido subió las escaleras de 2 en 2 hasta llegar a su habitación y se encerró en ella. Luego se metió a su cama tratando de dormir. No obstante, miró petrificada que del espejo salía aquella mujer que mirara en las escaleras. Su rostro y mirada eran más escalofriantes y amenazantes que la otra ocasión. Vio que iba hacia ella. Se paró de la cama como impulsada por un resorte y no se detuvo hasta llegar a una iglesia. Ya estaba cerrada, pero no podía regresar a su casa. Tenía miedo y tocó con insistencia hasta que le abrió el padre. Intrigado, el cura le preguntó qué sucedía. ¿Qué sucede, hija? Ella con lujo de detalles le contó lo que estaba viviendo desde que había comprado el espejo. El padre la hizo pasar, luego sacó un viejo libro y empezó a buscar una foto que se le pareciera al espejo. Y en un momento dado, ella le señaló uno que era igual al que tenía en su casa. El señor cura empezó a leer la historia del antiguo espejo. En el libro decía que había sido construido en 1478, tiempos de la Inquisición, en el que las brujas y sus aquelarres prevalecían, así como las hogueras donde eran quemadas por la Santa Inquisición. La dueña de ese espejo era nada menos que la primer bruja del mundo.
la bruja Nordlingen, y seguramente lo había utilizado para hechizos y brujerías. Estaba poseído. Era un portal que utilizaba para que su alma saliera por él. Le dijo que si seguía con ese espejo podría hacerle daño. Lo mejor sería que lo trajera a la iglesia para que el padre tratara de cerrar ese portal. Ella no se negó y por la mañana fueron los dos por él. Luego que lo trajeron a la iglesia, el padre lo bendijo. Después lo colgó al revés, quedando el cristal hacia la pared. Además le puso un gran crucifijo bendito. Desde ese día ya no sucedieron cosas extrañas en su casa y tampoco volvió a comprar cosas antiguas. Me bastó leer algunas historias referente a brujas para darme cuenta y comprobar de que lo que me decía mi padre sobre ellas era real y no me mentía cuando me lo contaba. A continuación se los voy a contar tal y como él lo hizo conmigo. Mi nombre es María Benítez. Él y mi madre vivían en una ranchería llamada Aguas Buenas. Esta comunidad se encuentra en el estado de Guanajuato, México. Mi padre me dijo que en ese tiempo tendría unos 27 años de edad y formaba parte de la defensa civil del rancho, porque dicho rancho era azotado por cuatreros que se dedicaban a robar el poco ganado que tenían los pobladores de ese lugar. En esos tiempos abundaba ese tipo de gente cuatrera. Se formaban gavillas de maleantes debido a las guerras civiles. Pero mi padre, gracias a que pertenecía a la defensa civil, sabía pelear muy bien. Además de tener buena puntería con su fusil, era diestro utilizando el machete, uno de los artefactos que más se usaban en esos tiempos, y otra arma que ellos llamaban el florete. Me describía que era como el palo largo que se usa en las artes marciales. En ese tiempo todas las rancherías tenían la costumbre de que todos los rancheros iban al pueblo más cercano por víveres cada cierto tiempo. Así surtían su despensa preveniéndose por 2 semanas y a veces hasta por un mes. El motivo era que al sitio a donde iban se encontraba bastante lejos. Las veredas por donde se iban eran parajes muy inhóspitos. Se decía que por esos lugares abundaban las brujas, pero a ellos no se les aparecían, quizás porque iban muchos. Tampoco había transporte, por eso se iban en burros, aunque de venida se regresaban caminando, porque los animales venían muy cargados con los víveres. El pueblo a donde van se llama Silao. La jornada era dura y los hombres solos no podrían cargar con costales de víveres de tan lejos. Por eso se transportaban en burros o mulas. Mi padre por lo regular traía mercancía para 2 semanas, pero esta vez pensaba traer para 3 semanas. Haciéndolo de esa manera ya no iría tan seguido. En Silao solo había una tienda grande y era donde todos llegaban a surtir sus provisiones. Aquel día se pusieron de acuerdo los pueblerinos, junto con mi padre, para salir muy temprano rumbo a dicho poblado, y a eso de las 4 de la mañana agarraron camino rumbo a Silao. De vez en cuando los rebuznidos de los burros rompían aquel silencio sepulcral de la madrugada. Su jornal duraría algunas 6 horas, puesto que la brecha era un tanto escabrosa y además los burros no caminaban tan aprisa como un caballo. Serían como las 11 del día cuando llegaron, y antes de ir a la tienda entraron a una cantina para tomarse unas cervezas. También les dieron de beber agua a los burros y los dejaron descansar un rato mientras pastaban en las orillas del pueblo. Cuando creyeron que ya debían irse, fueron a la tienda por la despensa. Ya que se surtieron, optaron por regresar al rancho, pero como mi padre estaba a gusto, decidió quedarse otro rato para ver un partido de béisbol. Por lo regular siempre se quedaba y se le hacía tarde para regresar al rancho. Sin embargo, como nadie le hacía jalón, se regresaba ya de noche y solo, porque ninguno de los demás se quedaba con él. Al salir de aquel poblado, que en ese entonces era muy pequeño, ya era de noche y no había luz. Todo se veía muy oscuro. Por esos días eran tiempos de lluvias, y cuando venía a medio camino se soltó una buena tormenta con truenos y relámpagos. No sé, pero yo he escuchado que, según se dice, cuando llueve es cuando más se aparecen las brujas. De repente, cuando estaba como a 1 hora de llegar al rancho, vio una luz en el cielo por el rumbo del Cerro del Cubilete, una montaña muy conocida, porque es donde está el Cristo Rey y es muy famoso. Mi papá pensó que aquella luz que se veía a la distancia era un avión y no le dio mucha importancia. Siguió su camino picando las ingles de la burra para que apurara su paso, pero luego notó que la luz se desplazaba en altos y bajos, porque vio que bajaba y de repente subía, como en zigzag. Entonces descartó su pensamiento que fuera un avión, y si no era eso, tal vez no era algo bueno, y que posiblemente podría ser una bruja, puesto que la gente decía haber visto alguna rondar por sus casas.
Incluso se rumoraba que hasta se habían perdido niños. Afrodosamente llegó algo muy descabellado. Pensaba en atraparla para tratar de hacerla decir en dónde estaban los niños que se llevaban. Sabía cómo hacerlo. Sus abuelos lo habían enseñado cómo tumbarlas en pleno vuelo. Comenzó a rezar Padres Nuestros y Aves Marías, y con cada oración hacía un nudo en un trozo de lazo. Increíblemente, al cabo de hacer apenas 2 nudos, aquella luz cambió de rumbo y se empezó a dirigir hacia él. Nos contaba mi padre que cuando la tenía muy cerca, no soportaba la luz. Era muy intensa y no veía nada, ni siquiera donde pisaba cuando corría tratando de huir. Hasta la burra se aterrorizó y se le perdió en el oscuro, lluvioso monte. Aquel tenebroso evento la había asustado y salió huyendo a toda carrera. Él daba tumbos como si estuviera borracho y se caía entre los cactus, pero rápido se levantaba cubriendo sus ojos con las manos de aquella misteriosa y cegadora luz. En un momento dado se posó a unos cuantos metros de él. Dijo que le dio mucho miedo y sentía que los pelos de la nuca se le paraban por el terror que le causaba aquello. Ya ni siquiera rezaba, solamente deseaba que esa cosa se alejara por donde había venido. En ese momento recordó que su madre una vez dijo que maltratándolas, diciéndoles malas palabras, se iban. Ya se podrán imaginar la letanía de ofensas que salían de la boca de mi padre. Él decía que de mentadas de madre no le bajaba y que por fortuna, gracias a Dios, aquello dio resultado, porque la bruja se alejó del lugar. Yo le pregunté que si le había visto la cara y me contestó que no, ya que la luz, que parecía ser fuego, le encandilaba mucho. Sin embargo, a pesar de que la tenía muy cerca, no le quemaba, y lo único que vio fue como la forma de 2 piernas humanas en el aire, pero que también había sentido como aleteos de un pájaro grande. La verdad era algo increíble todo lo que nos estaba contando. Yo, un poco incrédula, con dudas, le dije que él había inventado esa historia. No obstante, él hizo la señal de la cruz con la mano y la besó. Recuerdo muy bien que dijo estas palabras: por esta que no miento y digo la verdad. Lo decía al mismo tiempo que besaba su mano en modo de cruz. Lo juro por Dice que no recuerda bien cómo llegó a su casa y sin los víveres, pero que a la mañana siguiente muy temprano se fue al monte a buscar a su burra, porque traía los alimentos y alguien se los podría robar. Para entonces se había regado como pólvora una noticia en todo el rancho, que a un niño de una prima de mi mamá se lo chupó una bruja. Había amanecido muerto sin sangre en el cuerpo. Fue cuando mi papá cayó en cuenta de que la luz que se le apareció por la noche era quien se lo había chupado, y que él se escapó de milagro por la maltratada que le dio. También pensó que de haber seguido rezando y haciendo nudos, tal vez si la hubiese tumbado y no haya sucedido nada de lo del niño. Pero el miedo no lo dejó seguir. Mi padre era muy osado y valiente, no le temía nada, pero esa vez se le apachurraron. Era un hombre sin miedo y armas tomar. Se había enfrentado a cuatreros y a otros valentones con machete en mano y siempre salió vencedor. Sin embargo, nos contaba que eso sí le había dado mucho miedo. Decía que se le enchinaba todo el cuerpo y sentía que se le jalaban los pelos de la nuca. Oí varias ocasiones contar a mi padre este relato y siempre lo contaba igual, por lo que ahora creo que no eran inventos de él. Mi padre se llamaba Jesús Benítez Salazar, nació en 1915 y falleció en 1972. Lo que más me impresionaba de él es que siempre hacía la cruz con su mano y la besaba diciendo: lo juro por esta que todo fue real. Lo paranormal cada vez toma más fuerza. Todos los días hay sucesos que rompen el esquema de nuestro entendimiento. Las cosas que conllevan su entorno en estos sucesos son incomprensibles, y aunque su parámetro existen cosas buenas, no obstante, lo malo es más latente, y eso se debe a las acciones de uno mismo. Esto es muy simple de entenderlo, porque aún sabiendo que algunos juegos o artes oscuras pueden traer energías de otros planos y desatar calamidades al abrir puertas dimensionales, aún así lo hacemos. Principalmente la ouija, conjuros, hechizos, invocaciones son los que abren esos portales dimensionales y con ello atraen energías negativas como entidades, demonios, almas perdidas, entre muchas cosas más, no menos terroríficas. Ahora, volteando la moneda, y esto no sé si lo sepan, pero también hay invocaciones para energías buenas, como ángeles en situaciones desesperantes. Les voy a contar algo muy increíble, algo que la misma desesperación me hizo hacer. Tal vez no sea de terror y que no les cause susto, o quizás sí lo sea para algunos,
Esto es dependiendo desde la perspectiva que se vea. Antes de contarlo, tengo una pregunta que es meramente obligada. ¿Crees en la existencia de los ángeles? Mi cuestionamiento es porque si creemos en la existencia de la muerte, por ende los ángeles también hacen su presencia en dado momento. Por tal motivo es de creer en su existencia. Mi experiencia está relacionada con ellos, y aunque no es de terror, sí tiene miedo circunstancial, debido al mal que se me estaba enviando por medio de brujería, y por ello para mí fue prueba como tal de que sí existen, y aunque es algo divino, en ese momento causa algo de temor, al menos en mi caso así lo fue. Esto sucedió en el año 2014. En ese entonces de estar bien, de la noche a la mañana empezaron sin motivo aparente los sucesos extraños. Principalmente estaba a punto de perder mi casa sin tener ningún adeudo. Además, pérdida de salud, sin que los médicos tuvieran un diagnóstico. También tenía problemas con unos vecinos. Soy sola con una hija y sin apoyo no veía cómo salir de esos problemas. Pero eso era la menor de mis broncas, porque un día por casualidad descubrí algo que me horrorizó. Esa noche había llovido torrencialmente con muchos truenos, los cuales me causaban escalofríos, debido a que donde yo vivo es raro que llueva de esa manera. Por la mañana que salí para revisar si no había ocasionado algún desastre, descubrí que a un lado de mi puerta en el jardín, medio enterrada, estaba una muñeca de trapo con la foto de mi hija y mía clavada con alfileres. El agua al caer del techo la había desenterrado. Intrigada tomé aquella muñeca. Era evidente que la habían enterrado para hacerme brujería. Le rocié agua bendita y en medio de una oración quemé el mal que se me había enviado. Después empezaron a aparecer más cosas raras en mi patio. Las miradas indiscretas de mis vecinos me hicieron dudar de ellos. Quizás querían que me fuera para apoderarse de mi casa. No sé si fue sugestión por lo que descubrí, pero me empecé a sentir enferma. Aunque la brujería no es ninguna sugestión, es de lo más real que existe hoy en día. Entonces me puse a investigar por internet sobre el tema. Si no hacía algo, ese mal me iba a consumir. Luego recordé que tenía un viejo libro. En él habla de los ángeles y arcángeles en sus jerarquías. Se trataba de cómo invocarlos para solicitar su ayuda al estar en situaciones extremas. Lo tenía olvidado, porque siendo sincera, yo no creía mucho en esas cosas, pero lo que estaba viviendo ya me hacía creer en todo. Lo empecé a leer, y en una parte decía que si los solicitas acuden de diferentes formas, ya sea como humanos. Casi nunca lo hacen en su forma natural, debido a que su aspecto causaría mucha impresión para quien los mirara tal como son. Imagínenlos de una altura descomunal, con enormes y blancas alas, sus ropas impecables como si nunca se ensuciaran, de apariencia extremadamente brillante. Su extremo resplandor haría llorar los ojos, incluso llegar a la ceguera, de una hermosura nunca vista en la tierra. No obstante, puede ser el caso que se hagan presentes tal como son, como lo fue conmigo. La invocación se tenía que llevar a cabo a las 11 de la noche y completamente a solas, pero se debería tener mucho cuidado, ya que podría ser posible que alguna presencia maligna no deseada pudiera colarse. Deben saber que también hay ángeles malos desterrados por Dios, y el primero fue Lucifer. Tan desesperada me encontraba que a pesar de la advertencia decidí llevar a cabo la invocación. Consistía en quemar una manzana con hojas de laurel en carbón bendecido, y al estarse quemando iba rezando el Salmo 85 de la Santa Biblia llamándolo por su nombre. Esto lo debía hacer en luna cuarto menguante y día martes. Empecé a decir la oración y a pedirle mi deseo. Arcángel, mi ángel de la guarda, no dejes que entre a mi hogar ningún mal hecho por brujería. Te lo pido con toda mi fe y mi corazón. Bendito seas. El salmo es bastante largo, pero estaba tranquila, muy concentrada, con mucha fe. Al momento de hacer la invocación, la noche estaba tranquila, sin nada de viento. Se notaba porque los árboles de mi patio estaban sin movimiento. De pronto el aire empezó a soplar, tornándose cada vez más fuerte, cosa que me preocupó, pues cuando empecé a orar no había aire. De repente, por la ventana vi que los árboles, como si tuvieran vida, se separaron para dejarme ver una intensa luz muy brillante. Algo se estaba formando en el oscuro cielo, y con mucho miedo cerré la cortina yéndome a mi habitación sin esperar más.
Yo sé que algo se estaba formando y de verdad sentí miedo y no pude seguir la invocación. Estaba sola y ya era de madrugada. Después de esa noche aparentemente todo parecía estar en calma. Lo que yo no sabía es que no se debe dejar sin terminar el trabajo. Tenía que finalizarlo si quería que mi petición se llevara a cabo. Sin embargo, desde ese día en punto de las 12 de la madrugada, se escuchaban fuertes ruidos en el patio y sin más de repente se veían ventarrones de aire. En una ocasión mi puerta de cristal vibraba extrañamente y una intensa luz se reflejaba a través de las cortinas, pero se movían de un lado a otro. Me moría de miedo y no me atrevía a mirar. Esto pasó por varios días hasta que me decidí terminar la invocación. Aunque sentía que eran seres de luz, estaba llena de miedo. No es fácil no temer a lo desconocido, ya que como los hay buenos también los hay malos, aunque sean ángeles. Y suele pasar cuando no cumples con lo que se requiere en la invocación. Cuando se terminó de quemar la manzana con las hojas de laurel, recogí las cenizas y las puse en una bolsa de color rojo. Y diciendo la oración fui esparciéndolas alrededor de la casa. Todo esto a medianoche y sola. De pronto sentí una presencia detrás de mí. Un viento helado erizó mi espalda haciéndome sentir escalofríos. No me atrevía a mirar. Sabía que estaba la presencia de algo desconocido. Me llené de valor y seguí regando las cenizas sin voltear atrás hasta que terminé. Luego de a poco volteé y vi con toda claridad la figura de San Miguel Arcángel en toda su belleza. Y esta vez me hizo sentir mucha paz. No digo que no tenía miedo. Es bien fuerte estar sola y ver algo así siempre atemoriza. Creo que solo esperó a que lo viera para que yo supiera que se me había escuchado, porque solo duró unos segundos. Después su intensa luz se desvaneció y ahí se cumplió mi petición. Recuperé mi salud, la casa y supe que una de las vecinas murió de una enfermedad rara y se fueron de aquí. A final de cuentas lo que querían para mí les sucedió a ellos. Esta fue mi experiencia, la cual le agradecí de corazón a San Miguel Arcángel. Me deja saber que sí existen para bien o para mal. Todo es cuestión de cómo los traigas a tu vida. Y me crean o no, esta vez a mí me libró de un mal que se me envió a través de brujería. Hay cosas las que simplemente no entendemos, y aunque a estas les demos cualquier explicación lógica, sabemos que nos estamos engañando a nosotros mismos. Mi nombre es Nicolae y quiero contarles algo que me pasó, algo que no he podido encontrarle ninguna explicación, que logre persuadir mi mente que no fue un suceso real. Soy de Colombia, en donde este tipo de sucesos últimamente han sido más latentes. En ese entonces, cuando me sucedió, tenía 10 años y vivía en una finca de mis hermanos, donde en muchas ocasiones me pasaron cosas muy raras, pero nunca les presté atención hasta que me sucedió esto. Recuerdo que eso fue un lunes en la mañana. Mi mamá cocinaba siempre con leña en un fogón y nos mandó a mi hermano y a mí a recogerla a un lugar donde había sembradíos de café. Cuando llegamos empezamos a recoger la leña, pero miramos que había muchas plumas negras de buitre regadas entre los sembradíos. Mi hermano las empezó a recoger, pero encontraba más y más. En eso las plumas marcaban como un camino en línea y al ir recogiéndolas de pronto nos vimos en un lugar parecido a un campo de fútbol. Allí estaba el buitre de las plumas, tirado en ese terreno. Era muy negro y demasiado grande a como normalmente son. Tenía las patas atadas con un cordón y al parecer estaba muerto porque no se movía. También tenía una moneda en su pico. Cuando nos acercamos más, nos dimos cuenta de que sí estaba muerto porque una flecha le atravesaba su pecho. Quedamos asombrados, o mejor dicho, aterrados. Tomamos un palo cada quien y empezamos a moverlo, y estaba tieso. Parecía tener algunas horas de haber muerto por su rigidez. En eso empezaron a tocar una flauta, con un sonido que nunca habíamos escuchado. En un principio se oía relajante, pero momentos después comenzó a cambiar escuchándose muy macabro. Sentimos más terror, queríamos salir corriendo, pero nuestros pies no respondían. Parecía como si estuviéramos ebrios y que la música nos embriagaba. Además no encontrábamos la forma de salir. El camino por donde habíamos llegado había desaparecido. Al menos no lo veíamos. Hoy día me doy cuenta de que aquellas notas hicieron que alucináramos. Algún embrujo debieron tener. Quien estaba tocando la flauta lo seguía haciendo, pero se escuchaba cada vez más cerca.
Sus acordes se hechizaban porque nos tenía paralizados sin poder movernos. Lo único que se nos ocurrió fue orar. Entonces empezamos a rezar y rezar el Padre Nuestro. Fue que dejaron de tocarla y pudimos salir corriendo por un camino a donde fuera. De repente nos vimos en el lugar donde habíamos empezado a juntar leña. Al parecer nuestras oraciones habían roto el influjo del hechizo de la flauta. No obstante, jamás vimos a quien la estaba tocando. Al llegar a casa me di cuenta que mi hermano llevaba la moneda que el buitre traía en el pico. Molesto le dije: por favor, deshazte de eso, hermano. No sabemos por qué la traía ese horrendo pajarraco. Tal vez era maligno, por eso estaba atado de sus patas, con la flecha clavada en el pecho. Él solamente me respondió que sí lo haría. Pasaron las horas y ya en la noche, cuando todos dormíamos, me despertó el aleteo de un animal. Se paró en el techo como queriendo entrar y miré que era esa horrible ave parada en nuestro techo. Sé que era el mismo buitre, porque aunque tenía mucho miedo me asomé por una de las ventanas del segundo piso. Desde ahí podía ver una parte del techo y allí estaba parado. Al momento pude reconocerlo y quedé petrificado. El pájaro estaba enorme. Además tenía colmillos muy largos y ojos rojos, como brasas ardientes. Aquel ente convertido en buitre nos había seguido. Pero ¿cómo era posible? Si nosotros lo vimos que estaba muerto, con una flecha atravesada en su pecho. Quedé mudo sin poder ni respirar. Solo rezaba con mi mente. Quería moverme, pero no podía. Después de varios intentos pude hacerlo, y cuando lo logré grité muy fuerte. Aquel ser, o lo que haya sido, me miró fijamente por unos momentos y después simplemente desapareció. Mi mamá y mis hermanos se pararon asustados y me preguntaron qué había pasado. Les conté lo del pájaro, pero no me creyeron. Dijeron que tal vez había sido un búho y por la oscuridad lo había confundido, o que simplemente lo había soñado. Pero yo sé lo que vi, lo juro. Hasta me heló la sangre y mi hermano lo sabía muy bien. Pero aún faltaba lo más escalofriante, porque al día siguiente la moneda amaneció encima de mí. Había aparecido de la nada, posada en mi pecho. Tenía un olor muy feo, como azufre y a podrido. Pensando que mi hermano me había jugado una broma poniéndola, ya que él se la había quitado al pájaro buitre, la tomé y la guardé en un cajón, para después reclamarle por lo que había hecho. Llegué con mi hermano y le dije: ¿por qué no la tiraste la moneda? Me contestó: sí lo hice, la arrojé al río. Y me dio aún más miedo al escucharlo decir eso. Le contesté: no puede ser, yo la tengo. Él me miró muy asustado. Me dijo: déjame verla. Entramos al cuarto y la moneda estaba en la cama, siendo que yo la había puesto dentro de un cajón. La miramos en shock, muy pálidos. Yo le dije que había aparecido en mi pecho cuando desperté. Un tanto asustados la guardamos nuevamente. No sabíamos qué estaba pasando, pero estábamos viviendo cosas muy raras desde un día antes, cuando habíamos encontrado a aquel buitre muerto. Recuerdo que esa noche no quería dormir solo, tenía miedo, así que me quedé en la cama con mi hermano. Él también sentía miedo, por eso no puso ninguna objeción para quedarme en su cama. Todos dormían, pero mi hermano y yo no podíamos. Sentíamos el ambiente muy pesado. De repente escuchamos que caía una moneda al piso. Él me miró y dijo: es la misma moneda. Le dije: ¿cómo sabes eso? Me contestó: las monedas de hoy no tienen ese sonido y no son tan grandes como para hacer ese ruido. Se me erizó la piel, y más porque escuché que ese pájaro se paraba en el techo nuevamente graznando, tratando de entrar, golpeando el techo con su pico. Quise decirle a mi hermano, pero ya estaba dormido. Quedé paralizado por el miedo que sentía. No sabía qué hacer, así que simplemente oraba con mi mente. Pedía que lo que fuera desapareciera. No sé si fueron mis oraciones las que lo ahuyentaron, pero el animal simplemente después de 40 minutos se fue, y apenas pude correr a la cama de mi mamá llorando de horror y le conté. No me creyó y me dijo: ¿otra vez con lo mismo? Aquí no hay nada, los búhos no hacen nada. Y me dijo: acuéstate a dormir aquí conmigo. Entonces me acurruqué con ella. Al otro día abrí el cajón y allí estaba la moneda con un olor a podrido. Era como si alguien ya difunto la haya tenido en su mano apuñada por días, al estar su cuerpo en descomposición. La tomé y le dije a mi hermano: debemos devolverla, pienso que lo que está pasando es por esta moneda. Me contestó que sí, pero que lo haríamos al mediodía por la tarde, ya que a esa hora nuestros padres estarían ocupados
y no iban a notar nuestra ausencia. Así evitaríamos un regaño. Llegó la tarde y nos fuimos a donde la habíamos encontrado, pero ya no existía aquel lugar. Nos dio pánico y salimos corriendo. No comprendíamos cómo pudo ser posible eso. No era normal. Eran cosas venidas del diablo. Apurados y asustados llegamos a casa. No sabíamos qué hacer con la moneda, pero teníamos que deshacernos de ella, porque mientras la tuviéramos, aquella siniestra ave iba a seguir horrorizándonos. De este modo sucedió porque durante una semana siguió parándose en el techo y en un árbol que estaba justo frente a mi ventana, y en ocasiones hasta aleteaba muy cerca del cristal. Verdaderamente ese ente me estaba fastidiando. Imagino que quería pillarme desprevenido para llevarme con ella por haberle robado su moneda. Sin embargo, no había sido yo quien se la había traído, porque quería llevarme a mí y no a mi hermano. Él era el causante de esto. De esa manera fueron otros días más con aquel horrendo cuervo, yendo cada noche para aterrorizarme. Lo peor era que ya solo era a mí, porque mi hermano ni cuenta se daba, hasta que un día fui a la iglesia buscando la ayuda del cura. Llevaba la extraña moneda conmigo para que la viera. Cuando le platiqué todo lo que había sucedido, él también se asombró, y al mirar la moneda, miró que en uno de sus lados tenía la imagen de un cuervo, y no dudó en decirme que se trataba de algo maléfico. Entonces la bendijo y me la dio diciéndome que si el lugar donde la habíamos encontrado ya no existía, la pusiéramos donde iba y se paraba todas las noches. Tal vez era lo que quería para trascender a donde pertenecía, ya que posiblemente se trataba de algún brujo. La tomé y me fui a mi casa, dispuesto a llevar a cabo sus indicaciones. Tal y como me dijo el cura lo hice. Antes de que oscureciera coloqué la moneda en el árbol, donde siempre se paraba para que lo mirara, y en la noche no me dormí hasta que miré que llegaba el buitre. Tomó la moneda y vi que sus ojos destellaban un brillo inusual, y el rostro le cambió al de una anciana. Luego, antes de irse, claramente escuché que me dio las gracias. Aquel pajarraco era lo que quería, recobrar su moneda para irse y no volver nunca jamás, porque desde entonces dejó de molestarme. Esta historia fue real y me dejó marcado por siempre. Ahora vivo tranquilo, pero no dejo de pensar en aquel horrible pájaro que aún después de muerto regresó por su moneda. Quizás era la que le daba su poder a la bruja, por eso quería recuperarla. Ahora comprendo por qué se dice que los brujos tienen mucho poder y que difícilmente pueden morir. Recuerdo que cuando era un adolescente, a la edad de 15 años, vivíamos en un gran rancho que era propiedad de mi abuelo, padre de mi papá. Dicha propiedad estaba en las afueras de un pueblo, pero también allí vivían otros tíos, con sus hijos, quienes eran mis primos, puesto que el rancho era muy grande. Pero luego de repente empezaron a sucedernos cosas extrañas, y lo raro que solo a nosotros nos pasaban. Casi todas las noches empecé a escuchar cantar a una lechuza en un árbol que estaba justo afuera frente a donde yo dormía. Sin embargo, su canto no era el normal al típico de una lechuza, porque parecía que en vez de cantar emitía palabras, como si me estuviera hablando con una voz inentendible. Pero lo más aterrador era que de repente aquella lechuza dejaba de cantar y se aparecía una horrenda mujer parada en mi ventana. Pero aunque verdaderamente era grotesca, tenía las facciones de una de mis tías. Yo se lo dije a mi mamá, y ella me contestó que por nada fuera a salir cuando escuchara o viera eso, y tampoco abriera la ventana. No me dijo el motivo, pero sí me comentó que las noches eran muy peligrosas y que estaban sucediendo cosas inexplicables. Yo no quise preguntarle a qué tipo de cosas inexplicables se refería que sucedían, puesto que por la noche había presenciado una de ellas, la cual evidentemente para mí había sido aterradora, que me hizo sentir escalofríos y mucho miedo. Aún no sabía lo que aquello era, qué quería o de dónde provenía, ya que solo aparecía de improviso, pegando su horrible rostro al vidrio de la ventana, arañándolo con sus grandes uñas, causando un rechinido muy espeluznante con ellas. Días después mi abuelo falleció de una manera por demás muy inexplicable, pero lo más extraño fue que culparon a mi papá, diciendo que había echado un brebaje en su cena, el cual lo había matado extrañamente. Pero eso no era verdad, porque mi abuelo y mi papá se querían mucho. Mi padre le ayudaba mucho en las labores de su rancho, era su brazo fuerte, y creo que alguien lo quería quitar de en medio para quedarse con todo lo que tenía mi abuelo. Después mi papá fue a la cárcel y mi madre y yo quedamos desamparados contra todo aquel mal
que cada día nos acechaba más. Una noche me despertaron unos ruidos dentro de la casa. Eran como si alguien estuviera peleando. Después entró mi madre a la habitación muy aterrada, golpeada y arañada de su cara. Cerró la puerta poniendo muy bien el seguro. También la remachó con una tranca por dentro. Luego me abrazó muy apretado. Se veía que estaba muy asustada. Me dijo que algo horrendo había entrado a la casa y la había atacado. Me describió a la mujer que yo había visto en la ventana la otra noche. También me dijo que la había reconocido, diciendo que era mi tía, pero con facciones muy horrendas. Había entrado con el aspecto de una bruja. También me dijo que todos practicaban la brujería y que ellos habían matado al abuelo con una pócima que habían preparado para culpar a mi papá y ahora trataban de quitarnos del medio a nosotros. Esa noche mi mamá se quedó conmigo en mi habitación y por la mañana tomamos lo que pudimos y nos fuimos de ahí, porque si nos quedábamos otra noche, seguro es que nos matarían. Llegamos con mi madrina a un pueblo que estaba como a 2 horas de allí y nos prestó un cuartito que tenía desocupado. Así estuvimos un tiempo en casa de mi madrina, hasta que una noche al pensar que yo estaba dormido las escuché platicar muy bajito. Mi madre le decía que se sentía mal, porque aquellos brujos quienes eran mis tíos le habían hecho un mal, el cual ya estaba muy avanzado y ya no tenía remedio. También le dijo que mi abuelo había nombrado único heredero a mi papá, porque se había dado cuenta que sus demás hijos practicaban brujería y que no eran buenos. Y llorando le comentó que hacía unos días le habían avisado que mi padre había muerto en la cárcel inexplicablemente, pero que me había puesto como su heredero, por lo cual el rancho me pertenecía, pero que ella no quería que reclamara nada, porque mi vida estaba de por medio, y por eso cuando ella faltara mi madrina no debía permitir que yo fuera a reclamar nada. Todo estaba maldito. Un mes después murió mi madre, presa de terribles dolores. Aunque la habíamos llevado con doctores, no le encontraron ninguna enfermedad. Ni siquiera mi madrina, que también sabía de todo eso, había podido hacer nada por ella. El mal que le habían hecho, además de ser poderoso, ya estaba avanzado y sus entrañas se le secaron sufriendo mucho al morir. Yo estaba devastado, había perdido a mis padres en muy poco tiempo. Solo tenía a mi madrina, quien me prometió nunca dejarme solo. Entonces me habló sobre lo que mi madre le había contado de la herencia que me dejaron. Yo le dije que había escuchado todo, pero que no dije nada esperando la ocasión para hacerlo. Pero ya no tenía caso, debido a que había perdido todo lo que amaba y no quería nada de aquel legado maldito. Así quedó todo. Pero un día de repente caí enfermo con los mismos síntomas que mi madre tenía al morir. Pensé que también moriría porque los dolores eran terribles, hasta que no supe más de mí. Un mes después desperté y mi madrina me contó que me vio al borde de la muerte, pero que ella no había dejado de luchar contra el mal que se me había enviado y logró salvarme porque aún estaba a tiempo. Entonces sentí mucha rabia. No pensaba pelear lo mío, pero ahora sí lo haría, y se lo dije a mi madrina, quien estuvo de acuerdo conmigo, aún a costa de la promesa que le había hecho a mi madre antes de morir. Pero dijo que lo haríamos a su manera, porque tenía un plan simulando mi muerte, para que se confiaran y no atentaran contra mi vida. Así ya podría llegar hasta ellos sin ser notada, ya que no la conocían. También me confesó algo que yo no sabía. Me dijo que además de ser mi madrina, era mi tía, porque mi madre y ella eran hermanas. Eso ninguno de mis tíos lo sabía, y sería como un as bajo la manga. Pero además también sabía mucho de magia negra, siendo una herencia de familia. Días después, mi tía llegó al pueblo como cualquier persona que va a mercar algunas cosas y rentó un cuartito por un par de días. Pero para eso, antes de irse al pueblo, en su casa había preparado unos brebajes muy raros que solo ella sabía para qué servían. Mis tíos, al saber la noticia que yo estaba muerto, se sentían muy confiados y ya dueños de todo lo que me pertenecía. Esa noche mi tía, por medio de un ritual y ayudada por un ser que la protegía, se convirtió en un gato negro y se fue hacia el rancho llevando el brebaje en su pequeño hocico, a donde moraban sus 4 tíos los brujos. Al llegar al rancho entró por una ventana y sigilosamente se deslizó hacia la cocina, volvió a su forma normal de mujer y vertió la pócima en la comida que ellos preparaban desde la noche para el desayuno. Acto seguido se transformó nuevamente en gato y se regresó por donde había llegado. Era cuestión de tiempo para ver los resultados que su pócima ocasionaría. Al día siguiente, cuando apenas había oscurecido, nuevamente fue al rancho convertida en gato para cerciorarse que su pócima no había fallado, y sin que nadie la viera,
escuchó una fuerte discusión entre mis 4 tíos. A todos les habían salido granos y arrugas por el brebaje de mi madrina. Habían envejecido 20 años más en unas cuantas horas y se culpaban unos a otros. Mi madrina, al ver el efecto requerido que había causado su pócima, se fue a esperar al cuartito que había rentado y se durmió sin ningún pendiente. Su plan estaba funcionando a la perfección. Por la mañana en el pueblo había un gran revuelo. Decían que los 4 hermanos se habían matado entre sí y que tenían un aspecto horripilante. Además era extraño, porque estaban muertos pero nadie tenía ninguna herida. Nadie supo qué había sucedido. Todo había sido muy extraño. Jamás se imaginaron que mi tía, convertida en un gato negro, les había puesto una maléfica pócima en sus comidas, haciéndoles pagar sus males con una sopa de su propia medicina. Fue cuando supieron que todos eran brujos, habían tomado su forma real. Ahora estaban envejecidos. Cuando antes aparentaban entre 30 y 40 años, en esos momentos se veían de 60 y 70. Mi madrina vino por mí y después recuperamos el rancho sacando a todos los que vivían allí, que eran los hijos de mis tíos, aquellos brujos que me causaron tanto mal. Recurrir a lo oculto por medio de la hechicería con amarres, entierros, invocaciones a lo desconocido, conjuros, o incluso hasta con la mentada agua de calzón que algunos usan para conseguir el amor de alguien a la fuerza, no es bueno. El arte de la brujería es degradante porque está penado por Dios al desafiar sus leyes. Las cosas que van a ser para alguien deben de llegar solas, sin ser conseguidas por fuerzas malignas. Y si no llegan así, es que no estaban destinadas para ti. Obviamente se pueden conseguir con un poco de nuestro esfuerzo, pero no utilizando fuerzas oscuras. Conocí a una persona que hizo cosas indebidas, precisamente con este medio de hechicería. Ella misma me lo contó y hoy mismo está sufriendo las consecuencias. Me dijo que un día en su trabajo llegó un hombre que le pareció muy guapo. Le llamó tanto la atención que su corazón sintió que era quien había esperado siempre. Él no se dio cuenta de la insistencia de su mirada para llamar su atención, queriendo que se fijara en ella. Pero de repente se cayó de la nube cuando apareció una empleada que recién había ingresado a la empresa a trabajar y la tomó de la mano diciéndole que había ido por ella para llevarla a comer. Estaba por terminar el turno, por lo que ella tomó su bolso, lo besó y salieron tomados de la mano. Supuse que eran novios y aunque no tenía por qué sentirlo, me dio mucha rabia. Estaba bastante celosa. Me obsesioné tanto con él que dejando volar mi imaginación me vi a su lado, tomando el lugar de ella, y así me fui a casa sin dejar de pensar en él. Mas luego un nefasto pensamiento invadió mi cabeza. Con una idea descabellada decidí que aquel hombre tenía que ser mío, sin importar las consecuencias, y pensé en cómo hacerlo. En las mismas oficinas donde trabajaba, tenía una amiga conocida de muchos años, quien me debía ciertos favores, y recordé que ella conocía a una persona que hacía trabajos de brujería. Me había dicho una vez que era muy buena para la mala arte de la hechicería, y le comenté que necesitaba su ayuda. Luego que le platiqué lo que quería, aunque no estuvo muy de acuerdo, no se pudo negar en ayudarme por los favores que me debía, y prometió llevarme con esa persona para que me ayudara, pero que debía pensarlo porque era muy peligroso. Le contesté que no había nada que pensar, estaba decidida, y quedamos en vernos saliendo de trabajar. Era viernes, y según dicen que los martes o viernes son días buenos para que los conjuros y rituales en hacer amarres o cualquier trabajo de brujería sean más efectivos. Pero además también se dice que si hablas de ellas en día viernes, escuchan lo que dices de donde sea que estés hablando, aún así sea de mucha distancia. Y eso lo pude comprobar que sí es real, después que llegamos con la bruja. Ese día al salir de la oficina nos fuimos a consultar a esa señora. Estaba algo lejos, y yo con mis ansias de llegar pronto, le pedí a mi amiga que le pisara al acelerador. Tenía prisa por llegar para que me hiciera pronto el trabajo. Sin mentir, cuando llegamos a su vieja choza, se respiraba un ambiente algo raro y macabro. Era mi primera vez que hacía ese tipo de cosas y estaba un poco nerviosa. Al ver el aspecto de la señora se me erizó mi piel. Tendría algunos 100 años. Era demasiado delgada. Podría decirse que era muy cadavérica. El
poco pelo que tenía era blanco, piel morena, ojos grandes muy saltones, con pocos dientes y su cuerpo desprendía un aroma raro. Me vio y dejando ver una sonrisa escalofriante en su rostro me dijo: Ya sé a lo que vienes, mija. Las escuché hablar de mí antes de que vinieran para acá. Se me erizó la piel al escuchar su voz chillona y de cómo sabía que habíamos hablado de ella, si estábamos muy lejos. Además, yo aún no le había dicho nada aún de a lo que iba. Era extraño, pero ya lo sabía. Fue cuando comprobé lo que decían si hablábamos de ellas en viernes. Podían escucharnos. Pero por una parte fue mejor así, porque no tuve que decirle nada de lo que tenía que hacer. Ella lo sabía todo. Me indicó con su mirada que me sentara en una especie de piedra que estaba dentro frente a un altar que tenía de la muerte. Tomó unas ramas con espinas y las pasó por mi cuerpo, causándome dolor al azotarlas sobre mí. Luego agarró mis manos y me dijo: ¿Estás segura, niña, de querer hacerlo? Debo advertirte que después no hay marcha atrás. Si te arrepientes, caerá una maldición sobre ti. Muy segura de lo que quería, le contesté que sí. Entonces me dijo: Está bien, mi niña. Ahora haré unas cosas. Pero pase lo que pase y veas lo que veas, no tengas miedo. De repente sentí como si alguien entraba y salía de mi cuerpo. Parecía alguna especie de espíritu, entes o demonios, porque se veían espeluznantes sombras deslizarse de un lado para otro alrededor de mí. Luego mi nariz se impregnó de algo muy feo al respirar un aroma muy fuerte, nauseabundo, haciéndome vomitar. Palmeando mi espalda con sus huesudas y arrugadas manos me dijo: Tranquila, muchachita. Tranquila. Después hizo invocaciones a espíritus en otro dialecto. Nomodomo, Sirius, Saratul, Dominion, Balanguru, Bana. Y a nada estuve por desmayarme. A punto de desfallecer, en eso me dijo: Listo, mijita. Ya terminamos. En poco tiempo lo tendrás a tus pies. Pero recuerda, ya no hay marcha atrás. Le pagué lo que había cobrado y salí trastabillando aún mareada con mi amiga. Ella me estaba esperando afuera y se asustó al verme, diciendo que tenía un extraño semblante muy diferente. Me veía demacrada y agotada. La verdad sí me sentía mal, tanto que ella tuvo que meterme al coche y llevarme hasta mi casa. No sabía qué me había hecho aquella anciana. Al día siguiente no me pude levantar de mi cama. Estaba tan mal que parecía que una troca había pasado por encima de mí y no me presenté al trabajo. Tomé mi teléfono para avisar que estaba enferma cuando en eso sonó el celular. Era mi amiga que me llamaba para decirme que el chico había ido a buscarme. No lo podía creer, aunque ni siquiera me había mirado aquella vez. Extrañamente ahora pensaba en mí. El trabajo de la bruja había funcionado. Emocionada sentí que mi corazón saldría de mi pecho y gustosa me presenté a trabajar al siguiente día. Pasaron los días e increíblemente nos hicimos novios. De su antigua novia no supe más, ya que dejó de ir al trabajo y me sentí mucho más mejor, ya que su presencia no iba a incomodarme. Todo mejoró para mí. Fueron meses de completa felicidad. No podía pedirle más a la vida. Sin embargo, de repente todo empezó a cambiar, porque una sombra me comenzó a acechar en mi casa y empecé a tener pesadillas todas las noches. En ellas me veía quemándome en un lugar lúgubre, donde había más gente ardiendo, pero por más que se quemaban no morían. También era acechada por algo que no alcanzaba a distinguir, pero sentía que era algo terrorífico, al grado de hablar sola, como si lo hiciese con sombras o presencias que estuvieran a un lado de mí. Sentía terror salir a la calle y no lo hice por semanas, por ello perdí el trabajo. Luego supe que mi amiga que me llevó con la anciana se había matado en un accidente. Ella fue la primera en recibir el castigo por
haberme llevado con la anciana bruja y me sentí culpable. Aunque no relacioné el suceso con la brujería que habíamos hecho, sé que sí fue por eso, lo cual fue un error muy grande, porque si lo hubiese hecho, me habría dado cuenta de lo que se me avecinaba. Mi terror y calvario apenas estaba empezando, porque en las noches comencé a ver a mi amiga muerta, con un aspecto horripilante, diciendo que vendrían por mí, por el mal que hice, y ella no puede descansar tampoco. Eso era de lo más escalofriante para mí. Ni siquiera podía ver a mi novio para que me protegiera, porque si lo hacía se aparecían sombras para torturarme, y si él quería venir a verme le pedía que no lo hiciera. Sería tanto como invocar a los demonios para que vengan a torturarme. Es extraño, pero nadie puede verlo, solo yo. Y me hace verme como una loca, pero juro que no lo estoy. Todo lo que veo es real. La anciana bruja me lo advirtió, y yo por mi estúpida obsesión hacia un hombre que no me pertenecía, fui incapaz de cancelar el trabajo. Lo peor del caso, que ni ella pudo ayudarme ya que me advirtió que era algo irreversible. Ahora sé por qué dicen que el karma existe, y que si haces trabajos de brujería, caro lo vas a pagar, porque se regresa doblemente. Y ya lo estoy comprobando en carne propia, porque además de las visitas de mi amiga, la novia del muchacho que le quité por medio de brujería se suicidó por mi culpa, al habérselo quitado con malas artes, y también se me aparece junto a otros demonios para torturarme todas las noches. Se me advirtió, y todo esto es el pago por haber usado al oscuro para hacer un mal y obtener algo que no era para mí. Ahora solo me resta esperar el pago final, y sé que será reunirme con mi amiga.